Empezar este programa, se dirán algunos datos interesantes sobre la seguridad industrial. ¿Qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es toda actividad que está desarrollando la persona directamente con la labor que desempeña. También es accidente de trabajo el evento que ocurre mientras el trabajador está ejecutando una orden de su jefe. Pueden darse en los siguientes escenarios: accidentes sufridos en lugar y durante el tiempo de trabajo, accidentes en misión, accidentes de cargos selectivos de carácter sindical, actos de salvamento. El top 5 de lesiones de trabajo más frecuentes son esguinces y distensiones musculares, contusiones o golpes, cortaduras, fracturas y quemaduras. Un peligro y riesgo son dos términos totalmente diferentes. Un peligro consiste en una situación física con un potencial de lesión para el ser humano, daño a las instalaciones, medio ambiente o una combinación de estas. En cambio, un riesgo se lleva a términos medibles, la probabilidad y severidad de que ocurra el peligro. Por último, en la actualidad se cuenta con diferentes normas de seguridad de higiene industrial en México. Algunas de ellas son las normas oficiales mexicanas, la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123, Ley del IMSS y otras que detallaremos más adelante. También es importante que sepas que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la instancia rectora por parte del Gobierno de la República en temas como seguridad, salud en el trabajo, política laboral. Una de sus principales funciones y por las que velará siempre es la promoción de derechos laborales, es decir, que estos cumplan conforme a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias a diferentes instrumentos de medición, ahora es posible conocer cuál es la situación actual de seguridad en las industrias. Podemos saber los tipos de accidentes más comunes, los riesgos de trabajo por actividad económica, las principales enfermedades y sus causas. Toda esa información es de gran utilidad para su empresa. Les puede ayudar a prevenir accidentes, proporcionando información útil para diseñar estrategias de prevención. Recuerda que es importante saber qué hacer en caso de accidente, pero lo es aún más el saber cómo prevenir dicho accidente. El tema del día de hoy es la lucha por los derechos laborales en México, posteriores a la Revolución Industrial. Licenciado, ¿nos podría hablar sobre el origen de ello en nuestro país? Buenos días, un gusto saludarlos. Tengo el gusto de presentar al licenciado Edgar y la licenciada Esmeralda. En este episodio nos compartirán su conocimiento y experiencias en el mundo laboral. Bienvenidos, licenciados. Buenos días a todo el auditorio. Me complace estar aquí en este importante programa al cual espero poder ayudar a la audiencia. El tema del día de hoy es la lucha por los derechos laborales en México, posteriores a la Revolución Industrial. Licenciado, ¿nos podría hablar sobre el origen de ello en nuestro país? Claro, para una mejor comprensión de esto, te platico un poco sobre la historia del derecho laboral en México, el cual tiene origen en el artículo 123 constitucional y proviene de un contexto revolucionario, porque luego de décadas de opresión obrera y campesina bajo el régimen de Porfirio Díaz y algunos de los antecedentes más importantes de la Revolución Mexicana fueron precisamente movimientos obreros. Y mira, dos de ellos son la huelga de la mina de Cananea en Sonora en 1906, por lo que cerca de 100 trabajadores fueron asesinados, y la protesta de 2.000 obreros de la fábrica textil en Río Blanco, Veracruz. Los líderes de esta última manifestación, que fueron Ricardo Moreno y Manuel Juárez, ellos fueron fusilados y el resto encarcelados o perseguidos. Pero por el contrario, en México, la legislación laboral por excelencia es la Ley Federal del Trabajo, que responde a un país por revolucionario, que intentaba atraer inversión extranjera y que permitió la injerencia de empresarios mexicanos y estadounidenses para la redacción del estatuto. ¿Estás de acuerdo que a esto, según el historiador William Suárez Post? Muy interesante, licenciado. ¿Nos podría hablar sobre la clasificación de las normativas mexicanas, ya que es importante definir la jerarquía en la cual se rige nuestro país? Claro, con gusto te explico. En México, de acuerdo a la pirámide de Kensel, el orden de importancia es descendente, siendo lo más importante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seguido de los tratados internacionales, seguido de leyes federales y locales, seguido de reglamentos federales,
seguido de normas mexicanas y acuerdos. Pero para esto hoy nos enfocaremos en la Constitución política, porque la Constitución mexicana de 1917 fue la primera en el mundo en incorporar derechos sociales, como el derecho a huelga. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo retomó ese precepto para su conformación en 1919. Ok, licenciado, pero antes de seguir, ¿nos podría explicar qué es la seguridad industrial? Claro, empecemos por definir qué es la seguridad industrial. Se refiere a un conjunto de medidas y prácticas diseñadas para prevenir accidentes y lesiones en el entorno laboral. Su objetivo principal es garantizar que los trabajadores realicen sus tareas de manera segura, reduciendo el mínimo de los riesgos. Coméntenos, por favor, la importancia de la seguridad industrial en México. La seguridad industrial es de vital importancia por varias razones. No solo protege la integridad física de los trabajadores, sino también beneficia a las empresas al reducir costos asociados con accidentes, ausentismo y litigios. Además de esto, promueve un ambiente laboral positivo y productivo. Muchas gracias, licenciada. ¿Nos podrían platicar con base a su experiencia cuáles son los elementos que consideran clave de la seguridad industrial? Para lograr un lugar seguro de trabajo, es esencial considerar varios elementos claves como la identificación de riesgos, la capacitación de empleados, la implementación de procedimientos de seguridad y la provisión de equipos de protección personal para evaluar de forma continua la seguridad. ¿Qué beneficios hay para las empresas y los trabajadores? Los beneficios de invertir en seguridad industrial son muy notables. Las empresas que promueven un entorno seguro experimentan una mayor retención de empleados, una disminución de costos relacionados con accidentes y una mejora en su reputación. Los trabajadores, por su parte, se sienten valorados y protegidos. Licenciada, ¿y nos podría explicar cómo funcionan las relaciones laborales en México? Claro, en este país las relaciones laborales están reguladas por el artículo 123 de la Constitución y por dos leyes. Una que rige al sector privado, que es la Ley Federal del Trabajo, y otra para el sector público, que es la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. En este punto es importante destacar que el artículo 123 constitucional indica, y cito, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Esto establece la jornada máxima de 8 horas al día y que nadie debe ganar menos de un salario mínimo general, entre muchas otras garantías. Claro, para una mejor comprensión de esto, te platico un poco sobre la historia del derecho laboral en México, el cual tiene origen en el artículo 123 constitucional y proviene de un contexto revolucionario, porque luego de décadas de opresión obrera y campesina bajo el régimen de Porfirio Díaz y algunos de los antecedentes más importantes de la Revolución Mexicana fueron precisamente movimientos obreros. Y mira, dos de ellos son la huelga de la mina de Cananea en Sonora en 1906, por lo que cerca de 100 trabajadores fueron asesinados, y la protesta de 2.000 obreros de la fábrica textil en Río Blanco, Veracruz. Los líderes de esta última manifestación, que fueron Ricardo Moreno y Manuel Juárez, ellos fueron fusilados y el resto encarcelados o perseguidos. Pero por el contrario, en México, la legislación laboral por excelencia es la Ley Federal del Trabajo, que responde a un país por revolucionario, que intentaba atraer inversión extranjera y que permitió la injerencia de empresarios mexicanos y estadounidenses para la redacción del estatuto. ¿Estás de acuerdo que a esto, según el historiador William Suárez Post? También es importante destacar que en 1916 Venustiano Carranza propuso la libertad de trabajo, pero al final, en 1917, el constituyente reconoció el derecho a huelga y a organizarse. Entonces, pues también se crearon las juntas locales de conciliación y arbitraje. Todo esto pues fue para interceder en los posibles conflictos laborales. Así, al estar adscritas al Poder Ejecutivo, los gobiernos estatales tenían el control. No fue sino hasta en 1927 que el presidente Plutarco Elías Calles promulgó un derecho para crear la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y así atraer los asuntos nacionales para no perder poder. Sí, claro, para Calles y sus sucesores sobre quienes él seguía influyendo era necesario tener más regulados los derechos laborales y también la presión de los industriales que apremiaba crear una ley
que reglamentaría del artículo 123 constitucional. ¿Y cuál fue la participación o aportación del presidente Emilio Portes Gil en esto? Mira, en 1929 el presidente interino Emilio Portes Gil propuso un Código Federal de Trabajo, el cual fue rechazado por empresarios. Los empresarios en ese momento, pues muy molestos como Henry Ford y los dueños del General Electric y otras compañías amenazaron con retirarse de México y no hacer más inversiones. Según el artículo, la Constitución de 1917 y la Ley Federal del Trabajo de 1931 de Suárez Botz. También es importante mencionar que la actual legislación laboral en México es resultado de muchas reformas importantes. Por ejemplo, una de ellas fue la de 2019, con la cual desaparecerán las juntas de conciliación y en su lugar se van a crear los centros de conciliación en el Poder Ejecutivo y en los tribunales laborales, también del Poder Judicial. Además, algo importante que destacar es que se democratizó y reforzó la libertad sindical. En este mismo año también se reconocieron los derechos de los trabajadores del hogar en dicha ley y también en el 2012 se introdujo el modelo de subcontratación y en 2021 se acotó con las prohibiciones del outsourcing de personal. Por supuesto, faltan más conquistas laborales como la inclusión y reconocimiento de nuevas formas de empleo y la ampliación de las vacaciones y las licencias paternas, entre otras. Pero bueno, con esto me despido de ustedes. Fue un gusto estar con ustedes esta noche. Algo muy importante que también fue obtenido durante el proceso de lucha por los derechos de los trabajadores fue el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, lo cual está íntimamente relacionado con el entorno de trabajo, con los materiales peligrosos, con cosas corrosivas, con materiales ionizantes, con condiciones de energía eléctrica. En resumen, la seguridad industrial es una parte esencial de cualquier empresa. Protege a los trabajadores, beneficia a las empresas y contribuye a un ambiente laboral más saludable y productivo. Si deseas obtener más información sobre este tema, te recomendamos consultar a expertos en seguridad industrial y apegarte a las regulaciones vigentes. Bueno, licenciados, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hasta aquí llega nuestro episodio sobre seguridad industrial. Esperamos que haya sido de su agrado y te haya inspirado a promover un lugar de trabajo más seguro. Si tienes preguntas o comentarios, no dudes en contactarnos. Hasta la próxima. Antes de irnos, me gustaría invitarlos nuevamente a que se unan la próxima semana a su podcast favorito, Lex Industry, ya que hablaremos sobre temas muy interesantes, por ejemplo, como más a fondo el origen del derecho laboral en México, o también explicaremos mucho sobre la Ley Federal de Trabajo y uno de sus artículos muy importantes, que es el 132. También explicaremos la diferencia entre riesgos y accidentes y también hablaremos sobre el título octavo de la Ley Federal del Trabajo, que es referente a huelgas, como las que se mencionaron en este podcast. Así que sin más ni menos, los esperamos próximamente en su podcast favorito, Lex Industry. Gracias por sintonizar Lex Industry. No olvides suscribirte y dejarnos tus sugerencias para futuros episodios. Hasta la próxima.